Hola, soy Débora Mabaires y te doy la bienvenida a esta Odisea Submarina. Me escapé de las redes y vengo a proponerte un paseo por el mar de la información, allí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. Acompáñame, agarra la linterna y vamos a poner luz en lo profundo. Mientras te preparas, suscríbete al canal, dale. Junio de 1976. El padre palotino Alfredo Kelly predicaba en la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, contra la hipocresía de quienes iban cada domingo con las manos manchadas de sangre y los bolsillos llenos del dinero y bienes robados a sus víctimas. Sin saberlo, acababa de dar su último sermón. La mañana del domingo 4 de julio, a la hora de la primera misa, un grupo de fieles esperaba frente a la puerta de la iglesia que se encontraba cerrada. El organista de la parroquia, Fernando Sabino, decidió entrar por una ventana y encontró en el primer piso los cuerpos acribillados de los 5 religiosos, boca abajo, alineados sobre un enorme charco de sangre. Alfredo Liden, Alfredo Kelly y Pedro Dufaux, los padres palotinos y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron sorprendidos mientras dormían. Fueron atados, golpeados y luego ejecutados a balazos por la espalda. Los asesinos habían escrito con tiza en una puerta: por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal, venceremos, viva la patria. También escribieron sobre una alfombra: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM. La sigla corresponde al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Supuestamente vengaban así el atentado con explosivos que 2 días antes se había cobrado la vida de 20 policías en el comedor de Seguridad Federal. No sea cosa que tuvieran que investigar quién había puesto la bomba, ¿no? Para que no queden dudas, sobre el cuerpo de Salvador Barbeito los asesinos pusieron un dibujo de Quino. Lo habían tomado de una de las habitaciones. En él, Mafalda aparece señalando el bastón de un policía, diciendo: este es el famoso palito de abollar ideologías. El 5 de julio, el diario Clarín tenía en su tapa el regreso de unos israelíes rescatados de un secuestro en Uganda. El segundo título era Delegados con Videla ante la OIT, para mostrar cómo la CGT tenía buenas relaciones con la junta golpista. Y un recuadrito chiquito decía: asesinaron en Belgrano a 5 religiosos. La Nación publicó una crónica sobre la masacre e incluía el texto del comunicado del Comando de la Zona 1 del Ejército. Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener patria, tampoco tienen Dios. Bueno, al menos en esta última frase no mintieron. El que había comandado ese operativo era Antonio Pernías, uno de los más salvajes torturadores de la ESMA, hoy preso por otros crímenes de lesa humanidad. ¿Y por qué digo por otros crímenes? Porque el asesinato de los palotinos, conocido como la masacre de San Patricio, fue encubierto y la impunidad persiste hasta hoy. La causa sigue abierta 47 años después. La lentitud con que el Poder Judicial intenta poner un manto de olvido, a pesar de que las investigaciones de un periodista, Eduardo Kimmel, reveló cómo se había tejido. La policía no restringió en ningún momento el acceso a la escena del crimen, pero además intentó borrar las inscripciones dejadas por los asesinos en las puertas y retiró los cuerpos como NN, aun cuando los mismos eran perfectamente identificables. En esa madrugada, horas antes del asesinato, un vecino, Julio Víctor Martínez, hijo del general José Andrés Martínez Wallner,
designado por la dictadura como interventor en la provincia de Neuquén, notó que la consigna policial encargada de la custodia de su familia no se encontraba apostada en su lugar habitual. Vio, en cambio, 2 automóviles Peugeot 504 estacionados sobre la calle Estomba, en los que se encontraba una persona al volante en cada uno. Temeroso de que pudiera tratarse de un atentado contra su padre, Martínez, que estaba acompañado por un amigo, fue hasta la comisaría 37 a radicar la denuncia. Este hecho fortuito hizo que el juez Rivarola, Guillermo Rivarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3, que le había dado la investigación al fiscal Julio César Estracera, tuvieran que dibujar el expediente. Para atar los cabos sueltos, dijeron que habían identificado a uno de los que estaban en los autos estacionados, que declaró haber estado esperando una señorita, pero no consignaron el nombre del sujeto. Se olvidaron. Antes de cumplirse un año, en mayo y luego en julio de 1977, el fiscal Estracera efectuó el pedido de clausura de la causa y finalmente, el 7 de octubre de ese mismo año, el juez Rivarola archivó todo. Sí, hablamos de el fiscal Julio César Estracera, el fiscal del juicio a las juntas, el que buscaron lavarle la cara en la película 1985. Ese fue uno de los encubridores de la masacre de los padres palotinos. Además del periodista Eduardo Kimmel, hay otro hecho previo que tampoco se investigó. Rodolfo Peregrino Fernández, ex inspector de la Policía Federal, se había desempeñado como jefe de la Brigada de Custodia Personal de Albano Arguindegui entre abril de 1976 y enero de 1977, y fue el primer arrepentido en confesar los crímenes cometidos por las fuerzas represivas. En marzo de 1983 se presentó de manera espontánea a declarar ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid. Meses más tarde, ratificaría sus dichos en el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Reconoció que el comando del Grupo de Tareas 1 fue ejercido por el general de división Suárez Mazón y que también integraron el Grupo de Tareas civiles provenientes del Servicio de Inteligencia del Ejército y de la Superintendencia de Seguridad Federal. A la vez, señaló que la parte informativa era efectuada por el Batallón de Inteligencia 601, mientras que la parte operativa estuvo a cargo del propio comando del primer cuerpo, de quien dependían también las llamadas zonas libres. El ex policía involucró directamente en el asesinato de los palotinos y del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, ocurrido exactamente un mes después, al propio Arguindegui y a su colaborador, el coronel José Ruiz Palacios. Y este es el preciso momento en que te recuerdo que cada miércoles al mediodía Albano Arguindegui almorzaba con el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Tal vez en 1985, haber puesto a Estracera como fiscal para el juicio a las juntas no haya sido tan casual. Monseñor Angelelli, el obispo de La Rioja, fue asesinado exactamente un mes después, el 4 de agosto de 1976. Angelelli había tenido el mal tino de organizar a los campesinos. Creó sindicatos de mineros, de trabajadores rurales, de empleadas domésticas, y también cooperativas de trabajo, de telares, de fábricas de ladrillos y panaderos. Una de estas cooperativas solicitó la expropiación de un latifundio que había crecido a través de la apropiación de pequeñas parcelas porque sus propietarios no podían pagar sus deudas. El entonces gobernador de La Rioja, Carlos Menem, prometió que iba a transferir dichas tierras a la cooperativa, pero nunca lo hizo. En cambio, cuando Angelelli fue a dar misa el 13 de junio de 1973, fue recibido por una horda de terratenientes y comerciantes liderados por Amado Menem y sus hijos César y Manuel, quienes entraron por la fuerza a la iglesia en plena celebración. Angelelli suspendió la misa y al salir de la iglesia lo apedrearon.
El 4 de agosto de 1976, poco después del mediodía, Monseñor Angelelli salió rumbo a La Rioja, desde Chamical, al volante de una pequeña camioneta Fiat 1500. A su lado viajaba el padre Arturo Pinto, que lo había acompañado para celebrar la misa en memoria de los padres Gabriel Longueville y Carlos Murías, secuestrados, torturados y acribillados el 18 de julio en esa ciudad. Angelelli sabía que el asesinato de los dos curas era el preludio de su propio final. En esos días habían detenido a los sacerdotes Eduardo Ruiz en Olta y Gervasio Meca en Aymogasta. También habían asesinado a Wenceslao Pedernera, un laico, que fue ametrallado en la puerta de su casa por un grupo de tareas que había ido a secuestrar a otro cura. A pesar de todo, y de que había recibido amenazas directas por parte de Luciano Benjamín Menéndez, Angelelli, el obispo de los pobres, seguía en La Rioja. Ese 4 de agosto, en la ruta, un Peugeot 404 lo encerró, provocando el vuelco de su vehículo. Salió despedido del auto. Un sujeto se bajó del Peugeot, se acercó y lo remató con golpes en la nuca. El cura Arturo Pinto había quedado malherido dentro del vehículo. Lo llevaron al hospital creyendo que no había visto nada y lo pusieron con un policía en la habitación. Cuando le dieron el alta, se fue de La Rioja. Aunque los autores materiales nunca fueron identificados, en julio de 2014 el Tribunal Oral Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua al ex general Luciano Benjamín Menéndez y al ex vicecomodoro Luis Fernando Estrella por el asesinato. Es imposible entender el porqué de un crimen, porque a nadie se le ocurre, a nadie se le pasa por la cabeza excepto a un asesino. Pero cuando hay un plan sistemático, se pueden identificar claramente los móviles. Todos los sacerdotes asesinados denunciaban la injusticia social, trabajaban con y para los pobres. La efervescencia social que se vivía en el mundo de los años 60 y por supuesto en Latinoamérica se había visto reflejada en la Iglesia. Juan XXIII, apenas pasada la mitad del siglo XX, había intentado acercar la Iglesia a la realidad. Hablaba de naciones pobres, de la dignidad del hombre y de su derecho a ganar un salario justo. En marzo de 1967, Paulo VI va más allá. En la encíclica Populorum Progressio, vinculaba la situación de pobreza y desamparo de los ciudadanos del tercer mundo con la explotación a la que el imperialismo del dinero de las multinacionales los someten, y señalaba el aval de los gobiernos. En su carta denuncia que el desequilibrio entre países ricos y pobres es cada vez más profundo. Hace una crítica al neocolonialismo y afirma que todos los pueblos tienen derecho al bienestar. Además, hace una dura crítica tanto al capitalismo como al colectivismo marxista. Cuestiona la propiedad privada cuando ésta excede el uso necesario y se convierte en un obstáculo para la prosperidad del conjunto, y que todo hombre tiene derecho a encontrar en la tierra lo que necesita para vivir. A manera de conclusión, el Papa asevera que el camino de la paz pasa por el desarrollo, pero este no está en la abundancia de riqueza egoísta, sino en la economía puesta al servicio del hombre. Parece escrita ayer, ¿no? De esa revolución que venía desde el corazón del Vaticano, se creó el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. El primer encuentro, realizado en mayo de 1968, contó con el aval tácito de los obispos Guillermo Volatti, Enrique Angelelli, Alberto Devoto, Jerónimo Podestá, Jaime de Nevares, Adolfo Tórtolo y Vicente Saspe, aunque ninguno de ellos llegó a formar parte del movimiento. El movimiento Sacerdotes por el Tercer Mundo envió una carta a los obispos reunidos en Medellín, que fue firmada por 900 sacerdotes latinoamericanos, de los cuales 400 eran argentinos. Las principales ideas que habían expresado en esa carta se referían a la situación económica existente en América Latina, a la violencia, a las minorías y al imperialismo internacional del dinero.
pero también a la participación de la Iglesia Católica en el mecanismo opresor y el pedido a los sacerdotes latinoamericanos de apoyar los cambios a favor de la justicia. El segundo encuentro se llevó a cabo en mayo de 1969 en Córdoba, en Colonia Carolla. Algunas de las ideas emanadas de la encíclica generaron controversias, como por ejemplo el derecho de los pueblos a rebelarse incluso con la fuerza contra el régimen opresor. Estas diferencias provocarían en 1973 la ruptura del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo en Argentina, ya que algunos creían que debían unirse a la lucha armada, tal como pasaba en otros lugares de Latinoamérica, y otros consideraban que no habían que hacerlo de ninguna manera. El Papa no había sido muy claro en esa carta. Él habla de que la insurrección revolucionaria engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. Pero la justifica, dice, salvo en caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país. Y esta fue la controversia que dividió a los sacerdotes del tercer mundo. Ese punto de inflexión y la gran cantidad de sacerdotes que adherían a la teología de la liberación es lo que habría encendido las alarmas en Washington. En los últimos años, un cable secreto de la embajada norteamericana filtrado por Wikileaks reveló que el nuncio le informó al embajador Hill que un oficial de alto rango del gobierno le había dicho que se proponían limpiar la Iglesia Católica. El nuncio era Pío Laghi y el embajador Hill era el embajador de los Estados Unidos en Argentina, mientras la dictadura asolaba nuestras tierras. Los curas palotinos, sin embargo, no eran de los más comprometidos con organizaciones armadas revolucionarias, pero se cree que los eligieron para dar una señal contundente al resto de la Iglesia, porque si podían hacer eso en pleno barrio de Belgrano, con los curas confesores de muchos militares que vivían en la zona, podían hacerlo con cualquiera. Tal vez hayan pensado que era una forma de disciplinar también hacia adentro, porque no se sabe por cuánto tiempo pudieron haber torturado a los curas confesores de los militares. Y la verdad es que el miedo dio resultado, ya que hasta hoy el silencio y la impunidad y los cargos de poder que ocuparon algunos de los cómplices así lo demuestran. Alfonsín, Menem, Estracera, todos al servicio de la impunidad de los asesinos y de los ideólogos que fueron los principales beneficiarios. Lo cierto es que el único perseguido judicialmente durante 20 años por la masacre de los padres palotinos fue Eduardo Kimmel, el periodista que la investigó. En Latinoamérica, ponerse del lado de los pobres se paga muy caro, a veces con la vida. El neoliberalismo que nos impusieron crucificando a miles sigue vivito y coleando. Que eligieran el 4 de julio, Día de la Independencia en los Estados Unidos, para comenzar la caza de religiosos y religiosas que buscaban independencia de los Estados Unidos, es parte del sarcasmo con el que suelen aplicar la violencia. Lamentablemente, nosotros que apenas podemos reclamar una justicia que no llega ni llegará nunca, somos esclavos de un pasado que no deja de suceder. Hay muchos detalles más sobre este tema de la masacre de San Patricio, por lo que te invito a seguir buscando información para que no te vendan cambiada la historia. Ya sabemos quiénes son los que la escribirán. Te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina.